quiero testificar para honra y gloria de Dios. Por muchos años me habían dicho que yo no podía quedar en embarazo, pero gracias a Dios, el año pasado recibí la noticia de que estaba embarazada. Yo recuerdo que Dios en cada profecía me decía de que Él iba a estar dando una gran bendición en mi vida y llenando de mucha alegría mi corazón. Y así fue, hermanos, pero el enemigo comenzó a interferir. Un mes después fui operada de emergencia. Gracias a Dios todo salió bien con la cirugía. Luego me diagnosticaron con diabetes gestacional y fui teniendo muchas complicaciones en mi embarazo. A pesar de eso, todo iba bien con mi bebé, me decían en cada control. Pero luego mi parto se adelantó y mi hijo nació de 8 meses y hubieron muchas complicaciones durante el parto. Mi hijo casi muere al nacer, hermanos, por una falta de oxígeno. Luego, 4 horas después de su nacimiento, lo diagnosticaron con una insuficiencia renal aguda, una acidosis metabólica y una lesión en sus hombros y en sus brazos que impedía que los moviera de manera normal. Y así fueron pasando los días, hermanos. La estancia hospitalaria se alargó y mi hijo se complicaba más. A las 2 semanas del ingreso de mi hijo, él se puso más crítico de su salud y fue llevado a cuidados intensivos. Lo tuvieron que intubar de emergencia porque presentó dificultad respiratoria por una neumonía que adquirió en el hospital. Gracias a Dios eso solo duró 24 horas, luego lo extubaron rápidamente. Luego de eso me dijeron que a mi hijo le tendrían que hacer una cirugía para que él se pudiera alimentar porque él no podía succionar por su propia cuenta su biberón. En ese momento, hermanos, yo más me aferré a Dios, más oraba, más fortaleza sentía y más confiaba en Dios. En una visita médica empecé yo a darle su biberón a mi hijo y él empezó a succionar poco a poco de manera normal y no hubo necesidad de ninguna cirugía. A los 28 días de que mi hijo estaba ingresado, les hicieron sus exámenes nuevamente. Mi hijo ya no tenía insuficiencia renal, mi hijo ya no tenía neumonía, ya podía comer bien, hermanos, por su propia cuenta. Y yo recuerdo que Dios en todas sus profecías siempre me decía que Él iba a estar sanando a ese ser querido por el cual yo tanto le iba a estar pidiendo, hermanos. Y así fue. Dios sanó por completo a mi hijo. Luego de un mes de estar en el hospital, me lo dieron de alta para traérmelo a la casa y mi hijo se encuentra muy bien de salud. También Dios en sus profecías me decía que Él iba a estar poniendo un dinero en mis manos, que no me preocupara. Y así fue. Debido al ingreso de mi hijo, tuve muchos gastos y económicamente yo ya no podía seguir adelante con los gastos médicos de mi hijo, pero gracias a Dios mi familia me ayudó a pagar la mitad de la cuenta de los gastos médicos, hermanos. Y todo esto lo quiero testificar para honra y gloria de Dios por ese gran milagro y las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, en la de mi hijo y en la de mi familia, hermanos. Quiero testificar para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, que terminando el año 2018, Dios a través del don glorioso de la profecía me habló diciendo de que me iba a estar guardando la vida de un peligro de muerte. Es así, hermanos, que yo siempre asisto acompañado de mi esposa a la iglesia y nuestro medio de transporte es una moto. Y siendo ya el 1 de enero del año 2019, cuando nos disponíamos para salir a la iglesia, a mi esposa se le presentó un asunto familiar de último minuto y en ese momento no me pudo acompañar. Yo ya en camino para la iglesia, a unas 5 o 6 cuadras de mi casa, un señor en estado de embriaguez conducía una camioneta a alta velocidad. Desafortunadamente él hizo caso omiso a una señal de pare, colisionando conmigo, enviándome al borde de un andén. Hermanos, el impacto lo recibió toda mi zona lumbar. Yo quedé demasiado dolorido en el suelo, yo quedé sin movimiento, yo tenía mucho dolor en mis costillas. La ambulancia inmediatamente me trasladó hacia la clínica. Cuando ya me encontraba allí, llegó mi esposa, me impuso manos, clamando y pidiendo a Dios de que tuviera misericordia, que no permitiera que mi cuerpo tuviera ninguna fractura. Es así también como yo, hermano, le oraba y le argumentaba a Dios de que yo quería sentirme bien físicamente, que yo quería seguir a su servicio. La misericordia de Dios fue tan grande, hermanos, que al momento de realizarme las radiografías, mi cuerpo solo tenía contusiones a causa del impacto. 2 horas después me dieron salida, cumpliéndose, hermanos, la promesa que Dios me había hecho, no solo guardando mi vida, sino también la de mi esposa, que en el preciso momento del accidente no viajaba conmigo. También yo quiero testificar que yo me encontraba por esos días sin trabajo. Yo sentí el anhelo de llevar la hoja de vida a una de las multinacionales más importantes del país. Fue así, hermanos, como Dios, conociendo el anhelo de mi corazón, me hizo la promesa pocos días después del accidente que yo iba a estar recibiendo una llamada de aquella empresa donde yo quería trabajar. Solo pasaron 4 meses después del accidente y recibí una llamada de aquella empresa para que presentara una entrevista. Dios permitió que yo pasara
da todos los filtros hasta la contratación. Esta fábrica, hermanos, solo da contratos por un año, pero este año lo difieren en pequeños contratos por días. Poco a poco Dios iba permitiendo de que mi contrato lo ampliaran. Yo llego a cumplir 10 meses cuando inició la cuarentena a causa del COVID-19. Dios, hablando a través de la hermana María Luisa en medio de las transmisiones en vivo, siempre hacía la promesa de bendecir laboralmente a sus hijos. Fue así como el gerente de la compañía tomó la decisión que aquellos trabajadores que tenían un contrato provisional o temporal, como en mi caso, se les diera 6 meses más de contrato. Pero no todo termina allí, hermanos, ya que en el mes de octubre del año 2020 iniciaron un proceso para contratar personal indefinido. Así que me llamaron permitiéndome participar de forma que podía avanzar correctamente todo el proceso, y me llamaron de que yo había pasado todos los filtros, que había sido seleccionado para poder firmar indefinido con la fábrica. Así, hermanos, que se cumplió la promesa de Dios, hermanos. Yo quedé indefinido en la fábrica. Quiero contar para enaltecer y glorificar el nombre de nuestro Dios, que Dios no solo abundó durante todo este tiempo, hermanos, de pandemia, sino que ha sobreabundado en gran manera. Quiero testificar para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Para la gloria y la honra de Dios testifico que su santa profecía, el Señor me dijo que uno de mis seres queridos estaría muy delicado de salud, pero que no me preocupara, que Él iba a estar conmigo poniendo todo lo que necesitara. Así fue que mi hija mayor empezó con un escalofrío, un dolor en el cuerpo, y acudimos a la ciencia médica. La dejaron internada por un mes realizándole todo tipo de exámenes y no salía nada comprometedor. La trasladaron a otra ciudad donde era lo mismo. Cuando llamé al predicador y él me autorizó que imponerle mano. Así fue que vi el respaldo de Dios, porque inmediatamente los médicos vieron qué enfermedad estaba oculta. Durante 3 semanas y le dieron de alta al otro día. Esto lo testifico para agradecer y honrar a mi Padre Celestial. Quiero testificar para dar la gloria, la honra, la exaltación a nuestro Dios. Contarles, hermanos, que el pasado 6 de diciembre tuve una molestia en mi pierna izquierda. Inicialmente no le di ninguna importancia, pero durante la oración empecé a sentir como la pierna empezaba a doler y era un dolor muy intenso y sentía cómo se afiebraba. Le oré mucho al Señor en ese momento y le pedí que quitara ese dolor. Terminada la enseñanza, consulté con mi médico, quien inmediatamente me ordenó irme para urgencias porque me dijo que se trataba de un trombo. Acudí a la ciencia médica y una vez ingresé por urgencias me dijeron que se trataba de un trombo y que era muy peligroso. Inmediatamente me ordenaron medicamentos y debido a la pandemia me devolvieron a la casa dándome 5 días para que hicieran efecto los medicamentos, o de lo contrario tendrían que intervenirme quirúrgicamente. Antes de pasar esos 5 días, el Señor fue maravilloso. Me dediqué junto con mi hija a orarle y a clamarle al Señor. Y nuestra hermana, en las meditaciones y en las enseñanzas del jueves siguiente, la hermana oró por las personas que estábamos enfermas y el Señor se manifestó. Pasaron después los 5 días, tuve el control y los médicos se sorprendían de que en los exámenes que realizaban el trombo había desaparecido, y yo le doy la gloria y la honra a nuestro Dios porque Él ha obrado milagros y portentos en mi vida. Nos ha consentido de una manera increíble, maravillosa. El Señor ha sido muy generoso y todo lo testifico para darle la gloria y la honra.